Los hechos es como que tapan lo que dice. Habla mucho, pero no vive lo que dice. Y a veces es simplemente la distancia entre lo que la persona declara y lo que se ve, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí es donde podemos ver realmente si lo que dice esa persona es lo que es. Por ejemplo, cuando la convivencia con esa persona lleva un tiempo, es larga, ya sea un compañero de piso, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, el marido, la mujer, la suegra, lo que sea, ¿no? Cuando también estas diferencias entre lo que se dice y lo que se hace aparecen cuando el dinero escasea, ¿no? A veces hay un dicho que dice que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana, ¿no? Y es porque estas personas no saben manejar esas situaciones. O cuando alguien a esa persona los contradice, no están de acuerdo con lo que dicen, o cuando se sienten heridas por esa otra persona. Y esa distancia nos incomoda porque la reconocemos instintivamente, no es algo que lo aprendemos, sino que nuestro instinto ya sabe darse cuenta enseguida si una persona, más tarde o más temprano, nos damos cuenta si esa persona hace lo que dice, ¿no? Y seguramente en este momento, porque a mí me pasa, estarás pensando en alguien. Ah, sí, como fulanito menganito. Ese que habla mucho del Señor, pero que su vida deja mucho que desear porque es un desastre. Pero ante ese pensamiento, no te quedes ahí. Piensa en ti mismo, ¿no? Piensa cuántas veces te ha pasado esto, porque nosotros todos lo hemos vivido también. En algún momento reaccionar de una manera inesperada y aún para nosotros mismos. Porque podemos aprender el idioma de la fe, podemos saber cómo se habla dentro de la iglesia, la jerga de la iglesia, podemos conocer las canciones, las respuestas correctas que tenemos que dar y podemos estar participando durante años, durante toda una vida, incluso para aquellos que han nacido en la escuela dominical, y aún así descubrir en nosotros mismos que a veces hay una brecha entre lo que profesamos y lo que se ve cuando nadie nos observa. Como dice la canción, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, ¿no? Y Jesús habló de esto con una claridad un poco incómoda para todos nosotros. A veces nos gustaría que este texto no esté en la Biblia y dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora bien, Pedro no escribe esta carta ni para condenar a estas personas a las que se dirigió en ese momento, ni para condenarnos a nosotros. Y él escribe a creyentes que estaban pasando por momentos difíciles. Vivían tiempos muy duros en esa época, estaban dispersos, estaban presionados por una sociedad que no compartía sus valores, mucho más que ahora nosotros, que también vivimos en una sociedad que no comparte nuestros valores y que nos presiona porque piensan que somos, no sé, mojigatos, que somos atrasados, que no somos modernos o lo que sea, ¿no? Precisamente a ellos, en medio de esa presión que estaba viviendo, Pedro no les dice que se adapten a ese entorno, ni que aparenten fortaleza delante de esos ataques de la sociedad, sino que en esta carta les recuerda quiénes son, quién los llamó y cuánto costó ese rescate. Lo que encontramos en este pasaje se podría resumir así. La salvación es completamente por gracia, pero la gracia que salva a una persona nunca la deja intacta. La salvación es completamente por gracia, pero esa gracia
nunca deja igual a esa persona. Y esto es lo que rescatamos de este pasaje que habla Pedro y que vamos a leer hoy en profundidad. No cambiamos para que Dios nos acepte. Eso sería una religión de méritos, ¿no? Yo hago cosas para tener la aceptación de Dios, para que me dé su gracia, para que me dé su perdón. Sino que Dios nos acepta en Cristo. Y desde esa aceptación, a través de Cristo, comienza una transformación. La gracia no es una excusa para seguir igual. Bueno, el Señor es misericordioso, el Señor estoy en su gracia, yo soy así, que el Señor me acepte como soy. La gracia es el poder de Dios que perdona, que levanta y que transforma. Es un proceso, una metamorfosis, ¿saben? Como el gusanito ese que va cambiando hasta transformarse en mariposa. Cuando venimos al Señor somos un gusanito y el Señor nos va cambiando hasta ese día glorioso en que estemos en su presencia y seamos una mariposa plena. Por eso la pregunta que atraviesa todo este mensaje no es si somos perfectos, no es si ya alcancé la perfección, ya soy una mariposa, no. Es algo más profundo. Y es algo para que nos planteemos cada uno de nosotros. ¿Nuestra fe solo se escucha? ¿Solo hablo de mi fe? ¿O también se ve? Mi vida está reflejando lo que estoy hablando de Cristo. Y menos mal que contamos con la gracia infinita y maravillosa de Dios, porque si no, todos iríamos de cabeza derecho al infierno. Vamos a repasar el versículo 13 y el 14. Dice, por tanto, dice Pedro en esta carta, dice, por tanto, él venía hablando, ya hemos visto en el mensaje del domingo pasado, y continúa acá diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y la imagen que usa aquí Pedro cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, para las personas de esa época era muy clara. En cambio, para nosotros suena un poco extraña, ¿no? Como a la distancia y en otro contexto, a veces, no sé, yo soy argentino y frases que yo digo aquí para los españoles no significan nada y frases que dicen los españoles para mí no significan nada. Y estamos hablando de que Pedro estaba en otra cultura, en otro idioma, en otra sociedad, y está escribiendo de forma general para todos, ¿no? Estaba escribiendo para ellos, pero también para nosotros. Entonces, para entender lo que Pedro quiere decir, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, tenemos que ir un poquito a ver qué era lo que pasaba en ese momento. En ese momento, cuando las personas se disponían para caminar un trayecto largo o entre piedras o tal, ¿saben cuando nos vamos de excursión por aquí, por Mallorca, y tenemos que caminar en esos caminos donde hay espinas y plantas y rocas y tal? Ellos no iban con vaqueros, ellos usaban unas túnicas. Y cuando tenían que trabajar, también los trabajos eran pesados, eran duros, las túnicas les molestaban. Cuando tenían que caminar entre los caminos, las túnicas les molestaban. Cuando tenían que disponerse a hacer algo práctico, las túnicas les molestaban. Entonces, ¿qué hacían? La recogían, se la ataban, ¿no? La ceñían para estar cómodos. Pero aquí Pedro no se está refiriendo a las piernas, porque en esa época lo que molestaba era la túnica en las piernas, ¿no? Entonces
en el lomo, dice, cíñansela aquí, él se está refiriendo a la mente. Dice, en la túnica de la mente, cíñansela para estar cómodos, prácticos, para poder avanzar. Y nos dice esta imagen que representa a Pedro algo importante, que la transformación cristiana no comienza en la conducta, no comienza en las piernas, ¿no? En lo que hacemos, sino comienza en el pensamiento. Antes de que algo cambie por fuera, tiene que cambiar por dentro. Tiene que ser un cambio interno en cómo vemos a Dios, en cómo nos vemos a nosotros mismos, en cómo entendemos el pecado y en cómo entendemos la gracia. Santiago describe algo que ayuda mucho a entender esto. Él dice que el deseo que se concibe en el interior, ¿no?, en la mente, es lo que termina luego pariendo, como si fuera un parto, se concibe en la mente y luego pare la acción. La acción no es directa, sino que empieza a través de la mente, de los pensamientos, empieza dentro nuestro. Y nosotros queremos frutos nuevos, queremos dar frutos buenos y nuevos, pero muchas veces seguimos alimentando esas raíces que se han extendido y que no hemos llevado a Dios para que Él las corte. Saben que una planta, si queremos que, los que saben de plantas, saben que si queremos que crezca con fuerza, hay que recortarle las raíces para que coja nutrientes y se vuelva más fuerte. Y a veces seguimos nosotros alimentándolas, pero sin permitir que Dios las pode, las corte. Y luego Pedro añade, después de esa frase de ceñir los lomos, dice, sed sobrios. Y no solamente aquí en esta palabra en la Biblia, no se refiere solamente al hecho de no beber alcohol, ¿no?, de no emborracharse, sino que tiene que ver con la lucidez espiritual. El contexto de esta palabra abarca, enfoca el estar despiertos, el estar atentos, no arrastrados por impulsos que aceptamos sin pensar. Hay creyentes que no han negado a Cristo con su boca, no han dicho no creo en Dios o nada malo acerca de Dios, pero sí que han dejado de vigilar el corazón. Siguen asistiendo al culto, siguen incluso participando, cumpliendo con tareas, pero ya han dejado de preguntarse si sus deseos y sus pensamientos están siendo formados por Cristo o por lo que respiran diariamente en la sociedad, en el mundo que los rodea. Después de ese llamado a la preparación, a la sobriedad, Pedro dice, esperad por completo en la gracia. No dice, esperad, apoyaos en vuestra disciplina. No dice, apoyaos en vuestra constancia, sino en la gracia. La vida cristiana no se sostiene sobre un rendimiento personal. Se sostiene sobre la gracia de Dios, única y exclusivamente. Lo que Pedro está diciendo es que esa esperanza puesta en la gracia tampoco es pasividad, porque acaba de llamarnos a preparar la mente, a estar sobrios y a que nosotros pongamos nuestra esperanza en esa gracia. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Sino que nos dice que la gracia es el fundamento correcto. La gracia es el fundamento correcto. Cuando uno sabe que no está construyendo por sus propias fuerzas,
puede levantarse después de caer. Puede corregir el rumbo y no desesperarse. Y luego llega el contraste. Dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, en el versículo 14. Dice Pedro que antes de venir el Señor había ignorancia. No todos de la misma forma de ignorancia, pero todos sí en la misma ignorancia de dirección. Todos teníamos ignorancia en la dirección, que era vivir sin que Dios tuviera peso real en nuestras decisiones, en nuestra vida, sin que Dios esté presente en cada momento de nuestra vida diaria. Ahora somos hijos, y un hijo no vive de la misma manera que antes de pertenecer al Padre. Un hijo no vive por temor al castigo, sino porque esa relación que ha cambiado, que ahora Dios es nuestro Padre, lo cambia todo. Ahora tenemos un entendimiento que Dios mismo nos ha dado para conocerle. Alguien puede intentar cambiar solo con fuerza de voluntad. Dice, a partir de ahora voy a hacer lo que predico, voy a vivir lo que predico. Puede proponerse no caer otra vez en lo mismo de brotes de irritabilidad o de tratar mal a alguien. Tal vez por unos días lo puede conseguir, porque cuando muchas veces nos proponemos algo, al principio lo podemos conseguir, pero luego no hay continuidad. Si la mente sigue alimentándose de lo mismo y si el corazón sigue mirando en la misma dirección, tarde o temprano volvemos al punto de partida. No podemos sostenerlo. Y Pedro nos está diciendo que la transformación verdadera no viene de maquillar nuestra conducta. Nace de permitir de nosotros abrirle la puerta a Dios para que Él trabaje desde nuestro interior. Y ahora una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno honestamente. ¿Estoy intentando cambiar solo lo que se ve? ¿O estoy dejando que Dios transforme lo que nadie ve? Y vamos a leer ahora de los versículos 15 al 17. Dice Pedro, después de que nos dijo este párrafo que hemos analizado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esta parte de este párrafo ha generado muchos malentendidos en muchas personas a lo largo de la historia, ¿no? y confusión, porque cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra santidad en la actualidad incluso tiene connotaciones diferentes al significado con la que Pedro estaba dirigiéndose o lo estaba utilizando, o el significado bíblico que tiene la palabra santidad. Nos hemos acostumbrado a que santo es una persona pura, sin mancha, incluso a la que luego se venera, pero la santidad a la que se está refiriendo Pedro,
distinta. Incluso esta palabra puede hacernos sentir de una forma como amenazante, ¿no? Porque puede también evocar rigidez, puede evocar distancia, o sea, una forma de superioridad espiritual donde los santos miran por encima a los que no son santos. Pero, como dije, nada de eso es lo que la Biblia quiere decir. El significado bíblico es más un sentido de pertenencia. Significa ser apartados para Dios. No apartados del mundo de una manera arrogante, o sea, Dios me apartó, soy un elegido de Dios y por lo tanto soy mejor que los demás porque ahora soy santo, sino apartados de Dios para poder tener una dirección clara. Y estamos apartados por Dios para tener una dirección clara porque hemos aceptado su llamado. La santidad no es mostrar una imagen religiosa, como lo que estamos acostumbrados por lo general, sino que es que nuestra vida empiece a mostrar al Dios que vive en ella. Primero, como vemos en este pasaje, está el llamado, dice el que los llamó. Primero está la gracia. La santidad no es la condición para ser amados, no es que tenemos que ser santos para que Dios nos llame, nos aparte y para que podamos empezar a vivir cerca de Dios. Al contrario, primero está el llamado, la aceptación de ese llamado, y luego viene ese apartamiento donde Dios nos saca de esa ignorancia donde vivíamos y nos pone en el conocimiento de Él. La santidad no es la condición para ser amados, sino que es la consecuencia de haber sido llamados. Dios no dice sed santos y entonces os llamaré. Dice os llamé, por tanto vivid de acuerdo a eso. Y Pedro cita el Antiguo Testamento. Este texto, sed santos porque yo soy santo, está en el libro de Levítico y con esto nos está mostrando que esto no es una nueva idea del Nuevo Testamento, no es algo nuevo, sino que viene desde la antigüedad y nos muestra el deseo de Dios de que su pueblo refleje su carácter. Lo nuevo en Cristo es que esa santidad ya no se busca desde fuera hacia adentro, obedeciendo preceptos y mandamientos, sino desde adentro hacia afuera, porque es Dios el que promete poner su espíritu en los creyentes para que el creyente quiera, en primer lugar, obedecerle y hacer su voluntad y pueda hacer su voluntad. Solo y únicamente porque Dios es santo, podemos nosotros ser santos. Solo porque Dios nos llama, nos aparta para Él y obra en nosotros, podemos vivir en santidad. No podemos por nosotros mismos decidir, a partir de ahora voy a ser santo porque Dios es santo. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Solamente porque Él pone su espíritu en nosotros y obra en nosotros y trabaja en nosotros y nos va transformando, ¿se acuerdan cuando les dije desde gusanito hasta mariposa? Es porque nos vamos convirtiendo cada día un poquito más santos por la obra de Él. Pedro también dice algo muy importante que agrega aquí. En toda vuestra manera de vivir. No en algunas cosas, no cuando vienen a la iglesia, no cuando están rindiendo culto, sino en toda vuestra manera de vivir. Incluso, como decíamos hoy, cuando nadie nos ve, cuando estamos solos. Eso incluye conversaciones que nadie escucha, conversaciones privadas con otras personas
y también con nosotros mismos. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Si te hablas mal a ti mismo, también es pecado. El trato, otro ejemplo, el trato en casa cuando el día fue difícil, es que tuve un mal día y los demás pagan tu frustración. La forma de manejar el dinero cuando nadie te ve, nadie se entera, total. Lo que dejamos entrar por los ojos. Hoy en día esta tentación es bastante difícil de cuidar, ¿no? Porque a veces las cosas nos vienen, ¿sí? Sin que las busquemos. La actitud con aquella persona que nos cae mal, que nos trató injustamente. La santidad no es un comportamiento solo para los domingos. Es Cristo entrando en lo cotidiano, en cada momento de nuestra vida. Como decía la canción, en cada palpitar. A mí me gusta cuando escucho esta canción imaginarme el palpitar del corazón. Tum, tum, tum. El corazón nunca para. Y nosotros no estamos pensando en tienes que latir, tienes que latir. El corazón hace su trabajo. Pum, pum. Que en cada palpitar de nuestro corazón podamos estar reflejando a Cristo. Y Pedro añade algo que en nuestra cultura puede ser un poco incómodo, porque dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor en la actualidad tiene connotaciones muy negativas. Solemos reaccionar mal a esa palabra temor, no hay que tener temor, pero Pedro no está describiendo un temor que es un miedo como el que tenía el esclavo, de que si no hacía las cosas bien venía el amo y lo castigaba, No está hablando de ese tipo de temor. Es el reconocimiento de que Dios es superior a nosotros. Ese es el temor al que se refiere Pedro. Es reconocer que Dios es superior a nosotros. Por eso cuando dicen no tiene temor de Dios, no es que le tiene miedo a Dios, sino que no reconoce que Dios es superior. Cuando somos hijos, cuando dejamos de ser esclavos y somos hijos, es la reverencia que el hijo tiene hacia su padre porque lo toma en serio. Y no significa que por ser hijos tengamos que menospreciar esa reverencia y ese temor. Y cuando la relación es real de padre-hijo, termina notándose en la vida diaria. Jesús dijo de manera muy simple: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por su apariencia, sino por sus frutos. Un árbol que está vivo, que está lozano, frondoso, da señales de vida, ¿cómo? A través de los frutos que produce. Y a veces hay áreas en nuestra vida donde nos gustaría que se noten más los frutos, ¿no? Que se note que pertenecemos a Dios. Y sentimos que no podemos con nuestras fuerzas, por más que nos esforzamos. Nos gustaría realmente demostrar que somos cristianos comprometidos y que el Señor es el que manda en nuestras vidas. Y es difícil, pero si comenzamos a conducirnos con temor delante de Él, reconociéndoles que Él es superior a nosotros y que tiene el poder para esa transformación, ese árbol va a ser podado por Él, va a ser abonado y va a ser preparado para dar buenos frutos. Les invito a repasar los versículos del 18 al 21. Dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hay una palabra clave en el versículo 18 que se nota que Pedro la ha escogido muy cuidadosamente y que es rescatados. No dice mejorados, orientados, capacitados, educados en mejores valores, sino dice rescatados. Esta palabra se usaba cuando alguien era liberado de la esclavitud, cuando alguien estaba en cautiverio o en una situación donde no podía salir solo. Entonces necesitaba ser rescatado de esa situación. Y Pedro está diciendo que el ser humano sin Cristo necesita ser rescatado. Es una condición de la que no podemos liberarnos por nuestros propios medios. Nadie puede rescatarse a sí mismo. Pedro resume aquello de lo que fuimos rescatados, ¿de qué fuimos rescatados? Lo dice a continuación, de nuestra vana manera de vivir. Y aquí podemos pensar, la vana manera de vivir en pecados gordos, ¿no? Cualquiera que te imagines. Pero a veces no es tan exagerado, no es tan escandaloso. A veces puede ser más sutil. Una vana manera de vivir puede ser incluso una persona que tiene una vida respetable por fuera, de la gente que lo ve por fuera. Puede ser una persona ordenada, trabajadora, bien valorada por los demás, y aún así estar vacía por dentro. Vana significa una vida sin un destino eterno, sin una reconciliación real con el Creador, sin esperanza más allá de lo que se ve, una vida finita, temporal, presente, sin trascendencia. Esa es una vana manera de vivir. Y Pedro dice que esa vana manera de vivir se recibe de nuestros padres, o sea, se va heredando de generación en generación. Desde que el ser humano cayó en pecado, se separó de Dios y eso va pasando de generación en generación. Y el hecho de que tus abuelos o tus padres hayan recibido al Señor no quiere decir que tú estés en el Señor. Nadie queda reconciliado porque en su familia alguien se acercó al Señor. La fe cristiana es personal. Cada persona necesita encontrarse con Cristo. Y aquí Pedro, en el versículo 19, nos habla del valor de lo que costó ese rescate. Pedro dice sin rodeos, no con oro ni plata, que es lo más valioso que conocemos como intercambio, ¿no? Desde esa época hasta ahora. Fíjense cómo a través de los siglos el oro y la plata siguen siendo la moneda de intercambio más valiosa. Dice que no fuimos comprados por oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí para nosotros también esta frase de Pedro puede tener menos valor que para la gente que lo escuchaba en ese momento, porque los que estaban leyendo esa carta en su mayoría eran judíos y Pedro no estaba usando una imagen poética o ilustrando una frase, sino que estaba hablando de su historia, estaba hablando de lo que ellos vivían. Antiguamente la gente tenía que sacrificar un cordero y ese cordero significaba para ellos sustitución. Cuando mataban un cordero por sus pecados, estaban entregando una vida en lugar de la otra. En vez de morir ellos por sus pecados, moría ese cordero. Tenían que hacerlo todos los años. En cambio, Cristo se sacrificó, fue el cordero
que murió en nuestro lugar y se sacrificó una vez y para siempre. A Jesús no lo mataron hombres malvados porque Jesús era bueno y venía a predicar un mensaje de paz y de amor que fue incomprendido por el mundo. Jesús entregó su vida por rescatarnos a nosotros. Cuando esto se entiende de verdad, cuando podemos comprender esto, hay algo que cambia en la forma de considerar la salvación. Y esto es lo que nos trae a Cristo y al arrepentimiento, al cambio de mente. Porque su gracia no es barata, su gracia costó la vida de su Hijo. Y eso hace imposible que la sigamos tratando como algo que no tiene consecuencias. Como si fuera un seguro que en el momento que lo necesitamos la usamos y cuando no lo necesitamos seguimos pagando la cuota para que otra vez cuando la necesitemos la usemos, ¿no? Sino que transforma la dirección integral de la vida. Pedro añade en el versículo 20 que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Esta salvación que ofrece a través de Jesucristo no fue un plan B porque el sistema de obedecer mandamientos no funcionó, entonces tuvo que mandar a su Hijo. No, esto fue ya preparado por Dios antes de que el hombre caiga en pecado, antes de que nosotros pecáramos, antes de que lo necesitáramos incluso. Y luego viene una afirmación que tiene que ver con dónde ponemos nuestra confianza en Dios. Dice que Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, dice en el versículo 21. Habla de fe y esperanza en Dios. No en nuestra fidelidad a ese proceso, no en que nosotros seamos fieles, no en que nosotros estemos firmes, no en nuestra constancia emocional, sino en el que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Un Dios tan poderoso que nada le resulta imposible y tan misericordioso que ha decidido concedernos esa gracia tan impresionante y tan gloriosa. Esa es la base. Porque si mi esperanza descansa en lo que yo soy capaz de hacer y de mantener, esa esperanza tiembla. No está sustentada. Pero si descansa en el Dios que venció a la muerte, entonces tiene un fundamento que ninguna circunstancia puede mover. Y cuando estaba leyendo esto decía, ¿te habías dado cuenta antes de lo grandiosa que es la gracia de Dios? De lo maravillosa que es la salvación que Él nos da. Porque cuando nos damos cuenta de esa salvación tan impresionante, Jesucristo resucitó y está vivo. Y a pesar de quienes somos nosotros, nos ama igual, nos concede su gracia. ¿Realmente vivimos en consecuencia de eso? Y ya terminando del versículo 22 al 25, podemos leer esta última parte del párrafo que escribe Pedro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro, después de hablarnos todo un párrafo, lleva esta teología que él plantea a un terreno donde siempre se prueba si lo teórico es real. Y es el terreno de las relaciones. Es fácil hablar de santidad de una manera abstracta. Es fácil hablar de santidad desde un púlpito o en la iglesia, mientras todo es, como podríamos decir, color de rosa. En ese nivel todo suena bien, pero el problema, ¿saben dónde empieza? Cuando poner en práctica esa santidad tiene cara, tiene nombre, 2 piernas, 2 brazos. Cuando tenemos que poner en práctica esa santidad con la persona que convivimos, la que nos cuesta aguantar, la que nos hirió, la que tiene una manera de ser que choca con la nuestra, la persona esa que no tragamos. Ay, Señor, ¿cómo pongo en práctica la santidad aquí? Y el Señor nos pone esas relaciones para que ejercitemos la santidad. Si hoy tu oración va a ser, Señor, dame más santidad, prepárate. Porque seguramente te va a poner una persona que va a hacer que ejercites esa santidad. A veces me dan ganas de decir, Señor, no quiero ser mejor. Déjame así, porque cuando le pides, Señor, haz que sea mejor, ahí vienen los problemas, ¿no? Pedro dice algo bastante difícil de cumplir para nosotros, si somos realmente sinceros. Dice que el amor fraternal sea no fingido. Peor me lo pone, porque encima que me dice que tengo que ejercitar la santidad con las personas que no me caen bien, me dice que no lo finja. ¿Cómo hago para fingir que amo a una persona que no me cae bien? Aquí Pedro está hablando también de que en una comunidad cristiana está poniendo sobre la mesa de que puede haber en esa comunidad amor fingido, ¿no? Puede ser una comunidad en la que todo parece ir bien, en la que todos aparentemente son afectuosos, hay palabras amables, pero sin embargo hay distancia interior, hay juicio, hay indiferencia disfrazada de respeto, hay heridas que nunca se han nombrado y que van depositando capas encima para taparlas debajo de formas que son correctas. Pero Pedro nos llama a eso, a fingir, a tapar, a esforzarnos por nosotros mismos. Dice en el versículo 22, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra que se traduce aquí entrañablemente tiene el significado, la idea. A veces las palabras en griego significan cosas mucho más amplias de lo que se traducen en castellano, ¿no? Y aquí para poder entender este significado tenemos que ampliarlo y se refiere entrañablemente a algo que es intenso pero sostenido en el tiempo, que no se rinde fácilmente, que se esfuerza. No es el amor que funciona cuando todo va bien, porque así sí es fácil amar, sino es el amor que sigue aun cuando hay rozamiento. Cuando hay una historia difícil de por medio, cuando el otro no colabora para que el amor fluya. No sé si han visto esos memes en internet que dice, intento amar a todo el mundo, pero nadie colabora, ¿no? Y aquí un poco Pedro se está refiriendo a eso. Pero este amor no nace de una decisión de ser mejores personas. Aunque tomemos esa decisión, lo decíamos
un poco antes, no vamos a poder hacerlo por nuestra decisión, sino que este amor nace precisamente desde el nuevo nacimiento. Dice en el versículo 23 Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está hablando que ese amor entrañable que tenemos que tener por los hermanos es porque fuimos renacidos en Dios. El nuevo nacimiento no es una reforma de nuestra conducta exterior, no es poner una capa religiosa encima de la vida que llevábamos antes, sino que es una transformación desde la raíz. La misma palabra de Dios que anuncia el Evangelio es la que engendra esa vida nueva en quien la recibe con fe. Y Cristo es la palabra, es el verbo. Si no te has convertido a Cristo, si no ha habido una metanoia, un cambio de mente, una conversión, es imposible que puedas obedecer esta indicación de amar entrañablemente y sin fingimiento, como dice Pedro. Entonces, luego de esto, Pedro cita un versículo del Antiguo Testamento del profeta Isaías y dice en el versículo 24 y 25 que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Me gusta en esta época cuando vemos en los terrenos o en los campos cómo se llena de margaritas, de amapolas, de flores preciosas, ¿no? Y a veces digo, ¿cómo me gustaría que estén todo el año, que duraran para siempre? Porque son preciosas, se ven como algunas incluso parecen arreglos florales, ¿no? Porque se combinan distintos colores de flores y les he hecho fotos a algunas porque parecen puestas por una persona adrede. Sin embargo, vas dentro de unos días y ya esas flores no están más, esas plantas se han secado, ahora son amarillas, ya no están más. Y dice Dios, a través de su palabra, que nosotros somos como eso, ¿no? A veces nos parece que 80, 90, 100 años son muchos, pero es como esa flor que creció, está hermosa, está espléndida, pero luego se seca. Hay cosas en esta vida que duran y cosas que no. La imagen, el prestigio, la reputación que construimos con nuestro esfuerzo, la apariencia de solidez que podemos proyectar, todo eso nos dice en Isaías y lo repite Pedro, que es como la hierba. Se puede ver verde hoy y seco mañana. Pero nos dice que lo que nace de la palabra de Dios permanece para siempre. El amor que viene del nuevo nacimiento en Cristo no es de la misma materia que el amor que producimos nosotros por nosotros mismos, porque ese amor se marchita, pero el amor de Dios permanece para siempre. Por eso Pedro cierra diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. El Evangelio no es solamente el punto de entrada a la vida cristiana, no es solamente como comenzamos ese proceso de transformación, sino que es el suelo, es la base donde toda esa vida cristiana se construye. Y no hay amor fraternal verdadero, no puede existir si no hay un nuevo nacimiento. Y no hay nuevo nacimiento sin la palabra viva. Y no hay palabra que salve separada del Evangelio. Vemos que Pedro termina el pasaje con el principio. Yo si hubiera escrito este pasaje, seguramente esto que él dice, esta última frase que él dice a lo último, la hubiera puesto al principio para desarrollarla. Y él desarrolla primero y luego termina con la frase importante. No podemos agradar a Dios
por nosotros mismos sin fe verdadera en Cristo, sino que solo por medio de Él somos reconciliados por el Padre. ¿Qué conclusión nos lleva este pasaje? Resumido en una frase, que tenemos una fe visible porque Cristo vive en ella. Pedro no termina este pasaje llamándonos a construir una mejor versión religiosa de nosotros mismos, sino que nos llama a algo más profundo, a vivir de acuerdo con lo que Dios ya ha hecho. Dios es el que nos llamó, Dios es el que nos transformó, Dios es el que nos da su gracia y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a eso que Él ha hecho y nos ha dado a nosotros. Si hemos sido salvados por gracia, no podemos seguir viviendo como si eso no hubiera ocurrido. Si hemos sido llamados por el Dios Santo, nuestra vida tiene que empezar a mostrar algo del Dios Santo. Si fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, eso tiene peso, tiene consecuencias. Cambia cómo miramos el pecado, cómo tratamos a las personas, cómo usamos nuestro tiempo. Cambia a quién le pertenece nuestra vida. Ya no nos pertenece más a nosotros, le pertenece al Señor. Y si nacimos de nuevo por la palabra viva, que es Cristo, Cristo es la palabra, es el verbo, lo hemos visto, ese nuevo nacimiento tiene que hacerse visible. ¿Y cómo se hace visible? A través de las relaciones con los hermanos, en un amor que no es fingido. Y esto no es salvación por obras, porque podemos decir, bueno, tengo que amar para que Dios me acepte, para poder ser santo, para poder tener la salvación. Es al contrario. Es que una fe de vida viva produce fruto visible. La gracia, nos dice Pablo, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no deja indiferente al que recibe la verdad. Quizás alguien puede reconocer en esta mañana, pues he hablado mucho de Jesús, he hablado mucho de Cristo, pero poco lo he reflejado, porque me doy cuenta que mi vida fuera del domingo no está reflejando al Señor. Quizás hay áreas donde uno sabe que todavía estamos viviendo igual que antes de ser rescatados. Quizás hay relaciones en las que no estamos aplicando el amor no fingido. La santidad se ha reducido al domingo por la mañana y nada más. Pero si te das cuenta de eso, no es para que saques el látigo y te empieces a golpear, para que, como hacen en algunas iglesias, que se ponen el cilicio, que son como una ropa interior llena de pinchos para hacerte sufrir. No te condenes a ti mismo. No es un llamado al desánimo, tampoco a disimular, sino que el llamado es a volver a Cristo. Si te das cuenta que no lo estás reflejando de la manera que Él nos pide, como hemos visto en este pasaje que escribió Pedro, pues el llamado es el volver a Cristo. La pregunta final no es si sabemos hablar de Cristo, ni cuántos años estamos en la iglesia, si lo estamos haciendo bien, sino que la pregunta final, para que nos llevemos esta mañana, es mucho más concreta. Si Cristo verdaderamente me ha rescatado, ¿qué está viendo hoy el mundo de Cristo en mi vida?
Si Cristo verdaderamente me ha rescatado, ¿qué está viendo hoy el mundo de Cristo en mi vida? Y les invito a ponerse de pie y vamos a orar.